Bienvenidos a una nueva entrega de nuestros webinarios de Acari Foundation. Hoy tenemos un tema muy interesante para nuestra comunidad de familias y pacientes con distrofia muscular de Duchenne. Vamos a hablar sobre pequeñas ayudas para respirar mejor, como el AMBU y la terapia respiratoria fortalecen la tos en la distrofia muscular de Duchenne. Les voy a contar un poquito sobre nuestra agenda del día de hoy. A las 6:30, básicamente ahora, vamos a tener las palabras de apertura y la introducción a nuestra panelista. Vamos a darle a las 6:35 la palabra a Marta, que nos va a hablar sobre terapia respiratoria. En Duchenne, a las 7 tenemos una sección de preguntas que pueden dejar en la sección de preguntas y respuestas, y a las 7:30 el cierre. Les cuento un poco sobre Marta Rodríguez Ramos. Ella es licenciada en terapia física, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara y con más de 13 años de experiencia clínica atendiendo a pacientes en consulta privada y en clínicas especializadas. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado un especial interés por la fisioterapia respiratoria, acompañando a niños y adultos con diferentes padecimientos para mejorar su respiración, prevenir complicaciones y favorecer una mejor calidad de vida. Su tesis profesional estuvo enfocada en la terapia respiratoria en pacientes con distrofia muscular de Duchenne, trabajando de la mano con médicos especialistas, lo que fortaleció su preparación y su compromiso con el cuidado respiratorio en esta condición. Ella cree firmemente en una atención oportuna, cercana y basada en la educación a las familias puede marcar una gran diferencia en la salud y bienestar de cada paciente. Por ello se mantiene en constante capacitación para ofrecer siempre un manejo seguro, actualizado y humano. Les voy a hacer algunos breves recordatorios a nuestra audiencia, a nuestras familias. Recuerden que pueden escribir sus dudas en la sección de Q&A o de preguntas y respuestas. También pueden escribirnos sus comentarios en el chat. Salúdennos, cuéntenos de dónde nos ven y básicamente qué condición tiene su familiar o usted. Y también recordarles que este webinar está siendo grabado y pueden consultarlo luego a través de nuestro canal de YouTube. Y bueno, sin más, le doy la bienvenida a Marta. Bienvenida, este escenario es tuyo. Eternamente agradecidos por tu presencia aquí, dándonos soporte, ayuda y guía a nuestras familias. Así que nada, el escenario es tuyo. Hola, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Este tema para mí es muy interesante, ya que la terapia respiratoria no tiene mucho campo de estudio en este momento. O sea, tiene todavía muchas cosas por estudiarse, entonces por eso se me hace algo muy interesante. Les voy a empezar presentando. Este está basado en mi tesis de investigación al salir de la universidad y obtuvimos resultados muy interesantes conforme a la terapia respiratoria. Les voy a compartir una presentación para que la pueden ver. Muy bien. Bueno, como ya dijeron, el título es Pequeñas ayudas para respirar mejor, cómo el ambú y la terapia respiratoria fortalecen la tos en distrofia muscular de Duchenne. Está basado en mi tesis de investigación que hice junto con otra compañera. Voy a empezar con una ligera introducción. Voy a hablar un poco de la enfermedad. Sé que ya conocen la enfermedad mucho, pero es como para recordar y ver cómo la terapia respiratoria engloba todo lo que tiene que ver con Duchenne, porque son importantes ciertos parámetros que existen en la enfermedad para poder hablar de la terapia respiratoria. Bueno, como ya conocemos, las distrofias musculares son un conjunto de enfermedades que están genéticamente determinadas. Recordemos que hay debilidad muscular, son progresivas, o sea, van avanzando conforme a la edad del paciente y la mayoría de ellas se dan en la infancia. La Duchenne es la más común y severa de las distrofias musculares. Está ligada al cromosoma X y su gen anormal en XP21. Las alteraciones respiratorias son las más comunes en la enfermedad, en morbimortalidad, con mayor morbimortalidad. Por eso es muy importante la terapia respiratoria. Bueno, en el trabajo de investigación queríamos ver que el uso del ambú es este aparatito que tengo acá arriba, no sé si lo logren ver,
El ambú es el que nos está, queremos comprobar que el ambú nos ayuda a aumentar el pico flujo de tos. El pico flujo de tos es lo que nos ayuda a toser, es ver qué tan eficiente es la tos en el paciente. Y la tos sabemos que es muy importante porque nos ayuda a manejar secreciones que podamos tener en nuestros pulmones o en los bronquios y prevenir complicaciones graves. También sabemos que en Duchenne existe una mutación del gen que codifica la distrofina. La distrofina es una proteína de la pared del músculo que nos ayuda a movernos. Está en el músculo estriado cardíaco y por consiguiente, si se afecta la distrofina, hay una alteración en la musculatura de la respiración. Muy bien. El objetivo de la investigación, como ya dije, es saber si aumenta el pico flujo de tos con el uso del ambú. Eh, Nos hicimos varias preguntas, si la hiperinsuflación aumenta el pico flujo de tos, qué es Duchenne desde un inicio, qué es la distrofina y cuáles son los beneficios de usar este tipo de aparato, como que lo que es el ambú. Muy bien, nos planteamos dos hipótesis en esta tesis y vamos a ver al final con los resultados si cuál de las dos hipótesis fue la que se puso como positiva. La primera es que sí incrementa el pico flujo de tos y la cero es que no hay ningún cambio en los pacientes. Esta tesis se realizó en la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente en Guadalajara, Jalisco, en el área de fisioterapia. Se realizó entre mayo y octubre del 2012, ya tiene un tiempo que se realizó, pero viendo investigaciones más actuales, seguimos como prácticamente en lo mismo, por eso es muy importante seguir estudiándolo. Y pudieron haber algunos problemas, en nuestro caso no los hubo, como que no existiera una correcta interpretación de las indicaciones que dábamos a nuestros pacientes o que fallara alguno de nuestros instrumentos, pero en este caso no se dio ninguna de esas. Se realizó para conocer la importancia de estudiar cuáles las alteraciones respiratorias y dentro de la asociación estaban activos 60 pacientes en ese momento. No realizamos el estudio en todos los pacientes porque no todos cumplían con nuestros lineamientos. Entonces, más adelante les comentaré con cuánto se realizó el estudio y se busca comprobar que se puede ampliar también el volumen intrapulmonar, o sea, que nuestros pulmones se expandan más y por consiguiente también existe un buen pico flujo de tos, que es la cantidad de tos que emanamos, ¿no? Y como sabemos, es muy importante que un tratamiento sea eficaz y sea temprano para evitar complicaciones respiratorias. Voy a hablar un poco en general del marco teórico, o sea, como lineamientos generales de la enfermedad. Y es una enfermedad respiratoria. La enfermedad respiratoria es la primera causa de mortalidad. Una atención eficaz disminuye la incidencia de hospitalizaciones, hay una disminución de riesgo a traqueotomía cuando se hace temprano esta intervención. Insuficiencia, como hay una pérdida o sea, hay una pérdida muscular progresiva, esto causa una insuficiencia de la tos y por consiguiente hay menor ventilación. Hay riesgo de atelectasias, neumonías o insuficiencias respiratorias. Atelectasias es cuando el pulmón tiene un tipo de colapso y esa parte del pulmón en ese momento no está trabajando. Entonces sí son graves las atelectasias y la rehabilitación nos ayuda a prevenirlas. Y hay deterioro de la función pulmonar en el intercambio de gases, o sea, que se quede el oxígeno bueno y salga el dióxido de carbono. Muy bien. Voy a hablar también un poquito de lo que es la técnica de la hiperinsuflación. Aquí tenemos el ambú. Para una hiperinsuflación necesitamos un ambú, en este caso. Se necesita el ambú, una inspiración profunda, o sea, jalar aire y dejarlo de una manera profunda y lenta, hacer una pausa, dejar el aire dentro y luego una aspiración abrupta, o sea, toser abruptamente.
y se realiza con el ambú. Aquí hay un ejemplo de la técnica para realizarlo. Si se fijan, se pone en la boca, se tapa la nariz y se insufla, se aprieta la bolsita de aquí. Es muy importante también la glotis en este proceso. La glotis es esto verde que vemos aquí, que está en la parte media y alta de la laringe. La glotis es como una hojita que nos ayuda a cerrar el tracto respiratorio cuando comemos. Esto impide que pase comida o líquido y que pueda provocar una broncoaspiración, y eso es muy grave, o que pase alimento a la vía respiratoria. Entonces nos ayuda a eso. Cuando utilizamos el ambú, logramos algo que se llama máxima capacidad de insuflación, o sea, insuflamos lo máximo que podamos meter en el paciente de aire, ¿no? Y esto se realiza con la glotis cerrada, o sea, la glotis está cerrada y luego para producir la tos se abre abruptamente. Y aquí la tenemos. Un ejemplo. Digo, está un poco el corte anatómico, pero aquí está en la garganta. Para medir la efectividad de la tos, es necesario saber la presión inspiratoria, o sea, el aire que podemos jalar, la presión expiratoria, el aire que sacamos, el pico flujo de tos y la capacidad vital. La capacidad vital es el volumen máximo de aire que expulsamos cuando respiramos. Nos metemos aire y es el volumen máximo que podemos expulsar. Es muy importante la capacidad vital porque es parte de la tos. Necesitamos tener una buena capacidad vital para poder tener una tos eficaz. Muy bien, un poco de bases teóricas. Las miopatías afectan al músculo estriado. No hay una alteración en el sistema nervioso central. Existe debilidad muscular. Puede ser de evolución estable o progresiva y siempre es de origen genético. Em, Ahora, hablando de la distrofia muscular, tiene que cumplir 4 criterios para que se considere una distrofia. Tiene que ser con base genética, progresiva, hay degeneración de fibras musculares y muerte de fibras musculares. Al pasar esto, las fibras musculares, en lugar de ser un músculo, hay aumento de tejido conectivo y grasa. Por lo mismo, también hay una debilidad. Y distrofia muscular de Duchenne es pérdida progresiva de la fuerza muscular. Se presenta en la juventud manifestándose en la transición de la infancia a la adolescencia y progresa durante el crecimiento. La mayoría de las afectaciones respiratorias más graves se ven en etapas avanzadas de la enfermedad. Em, como había comentado, hay una disminución de la distrofina, que es una proteína que se encuentra en el músculo a nivel del sarcolema y tiene función mecánica. En Duchenne es escasa. Genética está ligada a X, o sea, los hombres son los que presentan la enfermedad, los varones, las mujeres son portadoras. Y manifestaciones clínicas, empieza con debilidad de los músculos de la cintura pélvica, refiriéndonos a la parte inferior del cuerpo, piernas, y va subiendo, llega a la cintura escapular. Por eso la mayoría de las enfermedades alteraciones respiratorias se presenta en etapas más avanzadas. Se caracteriza también porque hay una hipertrofia en músculos de la pantorrilla, pie equino en punta, lordosis lumbar, debilidad en músculos. Voy a hablar un poco de la evolución de la enfermedad para llegar a que la mayoría de las alteraciones respiratorias es en personas mayores de 20 años aproximadamente. Al nacer es raro que se presenten síntomas, puede haber hipotonía o retraso en el desarrollo psicomotor. De 3 a 4 años existe una alteración en la marcha, en puntas por la misma debilidad del glúteo medio y del glúteo menor. Una debilidad muscular provoca que haya una caminata en puntas. 5 a 8 años aparece el signo de Gowers, que es la dificultad del paciente para levantarse. A los 9 años, muchos pacientes tienen una pérdida de la marcha. Y después de los 20 años, que es el objetivo de este estudio, aparece afectación de la musculatura respiratoria, tos débil,
hay más infecciones respiratorias y escoliosis. La escoliosis también compromete la respiración. Muy bien, voy a hablar de las complicaciones nutricionales conforme a la respiración. Cuando tenemos una buena composición corporal y una buena fuerza, hay una adecuada función ventilatoria. En cambio, si estas disminuyen, va a disminuir la función ventilatoria. El gasto energético está determinado por la masa magra. La masa magra, el nivel de músculo que tenemos. Cuando hay un exceso de carga de trabajo, la respiración se ve afectada. Hay una mayor acumulación de grasa y hay una disminuye la masa muscular aproximadamente un 4% anualmente. Hay alteración en masticación y deglución, lo que también provoca problemas nutricionales. La escoliosis es muy común, tiene un promedio de incidencia del 95% y se dice que cada 10% de aumento de la curvatura de la escoliosis pues, baja un 4% la capacidad vital. Recordemos que la capacidad vital es importante para el reflejo de la tos. Las cardiomiopatías no son evidentes en etapa inicial y muchos pacientes en etapas avanzadas compensan muy bien la capacidad cardíaca. Muy bien, vamos a hablar de las alteraciones respiratorias. Este, el mecanismo respiratorio se ve afectado por la debilidad de los músculos abdominales, sobre todo, pero de todos los músculos que se involucran con la respiración. Más adelante les voy a decir cuáles son. En la primera década de la vida, la función muscular inspiratoria, o sea, los músculos que nos ayudan a jalar aire, se encuentran preservados y la capacidad vital va aumentando conforme el crecimiento general. El problema llega en la adolescencia, ya que hay mesetas en la capacidad vital y luego cae abruptamente la capacidad vital. Entonces, esto no nos ayuda a una buena respiración ni a una buena efectividad de la tos. El volumen de reserva inspiratoria y la capacidad pulmonar total siguen el mismo patrón que la capacidad vital. El volumen de reserva inspiratoria es la cantidad máximo de aire que se puede inhalar después de una inspiración. O sea, es la capacidad máxima de aire que yo puedo respirar. Y la capacidad pulmonar total es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una inspiración. O sea, siempre tenemos aire en nuestros pulmones. Otras alteraciones pulmonares que puede haber es disminución del surfactante. El surfactante es muy importante porque es el que nos ayuda a que el pulmón no colapse y que se pueda producir el proceso de respiración fácilmente. Puede haber microatelectasias y fibrosis local por alguna neumonía. El sueño, también es, la alteración de la respiración en el sueño también es muy importante porque no nos damos cuenta de lo importante que es a veces, pero las alteraciones iniciales en esta enfermedad aparecen en el sueño. Por ejemplo, voy a hablar de la respuesta central que nos estamos refiriendo al cerebro. La respiración se centra en el bulbo raquídeo. Ahí es donde se mandan todas las señales para que exista la respiración. Cuando estamos dormidos, la respiración normal baja. O sea, como que nos mantenemos como si estuviéramos en stand-by, ¿no? Como respirando lo mínimo para mantenernos vivos, ¿no? Esto alcanza su punto máximo en el sueño MOR. El sueño MOR es movimientos oculares rápidos, que es cuando hay mayor actividad cerebral. Y en pacientes con Duchenne no hay un adecuado intercambio de gases, por lo mismo que la respiración se mantiene muy superficial. Hablando a nivel de tórax y mecánica respiratoria, al estar en posición supina, que es boca arriba, muchas veces se necesita mayor acción de los músculos intercostales. Entonces, por lo mismo de la debilidad muscular, hacen que estos músculos sean deficientes y no ayuden a distensibilidad pulmonar. En los músculos respiratorios, la contracción diafragmática, el diafragma es muy importante para la respiración, se encuentra eficiente en el sueño MOR, pero va disminuyendo su eficiencia de acuerdo a cómo avanza la enfermedad.
Y la vía aérea se divide en superior e inferior. La superior, que es nariz, boca, faringe, laringe, genera una resistencia como si se cerrara y por consiguiente también crea una broncoconstricción, o sea, se cierran los bronquios a nivel bajo de las vías respiratorias bajas. Es leve, pero sí puede alterar un poco la respiración. Voy a hablar conceptos muy generales de rehabilitación. Muchas veces se recomienda el tanque terapéutico, por ejemplo. Bueno, y los objetivos de la rehabilitación son aumentar las capacidades funcionales, prolongar la independencia el mayor tiempo que se pueda y evitar deformidades y complicaciones e intentar una plena integración en la sociedad. Muchas veces se recomienda el tanque terapéutico, ya que no es un ejercicio físico excesivo y nos ayuda a una buena movilidad. No siempre es muy fácil tener un tanque, pero si existe la posibilidad, es muy bueno. Otro es el ejercicio, pero hay que recordar que no tiene que ser un ejercicio físico excesivo porque esto puede acelerar un proceso de degeneración muscular. Entonces tiene que ser un ejercicio aeróbico, o sea, un ejemplo, muchas repeticiones a una carga muy baja. Entonces, todo a tolerancia del paciente, isométricos, o sea, que no sean movimientos muy rudos. Otra recomendación es la cinesiterapia, o sea, movilizaciones pasivas y controladas. La terapia respiratoria se recomienda en todas las etapas de la enfermedad y muchas veces necesitan tecnología de apoyo como silla de ruedas, órtesis, etcétera. Eh, Muy bien, voy a hablar de las alteraciones respiratorias enfocándonos ya en Duchenne. La mecánica de la ventilación es el proceso gaseoso que existe en nuestro cuerpo. Esto se lleva a cabo en los alvéolos. Es el oxígeno que queda en nuestro cuerpo a nivel de sangre y la capacidad que tenemos de eliminar el dióxido de carbono. Voy a hablar un poco de los músculos. La fase se divide en dos fases, la respiración inspiratoria y expiratoria. La inspiratoria, el principal músculo es el diafragma y de él depende toda la fase inspiratoria, el 80%. Los intercostales ayudan. Los músculos facilitadores que ayudan en esta etapa son los dilatadores faringios que se encuentran aquí en nuestra garganta y abren la garganta para dejar pasar el aire. Los músculos accesorios, estos no aparecen casi nunca y aparecen solamente en situaciones de ejercicio o de enfermedad, que son esternocleidomastoideos, escalenos y pectoral mayor. El que casi nunca aparece solo en cuestiones muy fuertes ya es el pectoral menor. Se los voy a enseñar para que tengan conocimiento. Aquí está el diafragma, los intercostales, los dilatadores faringios, esternocleidomastoideo, pectoral mayor y pectoral menor. La fase expiratoria no necesita un músculo para que sea productor. Por la misma retracción del mismo pulmón, cuando metimos aire, esa misma retracción hace que lo saquemos. No se necesita en sí un músculo para producir la etapa expiratoria, pero hay músculos que le ayudan, que son los intercostales internos y todos los del abdomen, recto anterior, oblicuos, transverso y triangular del esternón. Y aquí los vemos, intercostales, aquí están los músculos del abdomen, este es el triangular del esternón, el transverso, los oblicuos, para que tengan un poco de noción de dónde se encuentran. Bueno, voy a hablar de la tos, que es parte del estudio y es muy importante. La tos es muy importante para nosotros porque es lo que nos ayuda a limpiar las vías aéreas. Está regulada por el bulbo raquídeo, como ya había comentado, y necesitamos un estímulo. Por ejemplo, algo me causó alergia o comezón, ese es el estímulo. Inspiramos, o sea, jalamos aire, lo mantenemos y expulsamos. La glotis, la cosita verde que les enseñaba al inicio, también es muy importante aquí porque es la que nos ayuda a abrir y cerrar y a sacar el aire a presión.
Y necesitamos 5 componentes. Receptores de la tos es cuando recibimos el estímulo, se activan esos receptores. Nervios aferentes son los que llevan el estímulo al centro modular de la tos, que es el bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo manda el estímulo a los músculos para que hagan el efecto de la tos. Entonces, es muy importante eso a nivel cerebral porque necesitamos todo ese proceso para poder tener una tos eficaz. Ahora, hablando del pico flujo de tos, el pico flujo de tos es lo que nos va a decir si la tos es efectiva. Mide la velocidad máxima con la que expulsamos el aire, se mide en litros por minuto y esto se mide por un flujómetro. Es este aparatito que tenemos aquí. Aquí está. Le adapta una mascarilla para a veces para que sea un poco más cómodo, pero también se puede soplar directo de aquí. El pico flujo de tos normal es de 300 litros por minuto. En hombres y mujeres manejan otros valores. Hombres 500 a 700, mujeres 380 a 500. Pero para que el pico flujo de tos sea bueno, tiene que ser mayor a 160 litros por minuto. Menor de 160 litros por minuto indica que la tos no es efectiva. Una indica disminución, el rango que existe entre 270 litros. Esto es importante porque son lineamientos que vimos con nuestros pacientes. 270 y 160, entre 270 y 160 quiere decir que está disminuido. Menor de 160 no es efectivo. Es una disminución del pico flujo de tos, hay una alteración en la mecánica ventilatoria. Esto debido a una debilidad muscular, que el pulmón y la caja torácica no tienen una buena distensibilidad. Hay menor presión inspiratoria y expiratoria, o sea, la cantidad de aire que jalamos y sacamos. Hay aumento del trabajo respiratorio. Hay una hipoventilación alveolar. Esto es el intercambio gaseoso. Cambio de oxígeno y dióxido de carbono. Hay una tos deficiente y hay riesgos de atelectasias y neumonías. Voy a hablar de la fisiopatología de las alteraciones respiratorias. Al haber una debilidad en los músculos respiratorios, no hay una adecuada distensibilidad o expansión pulmonar. Esto provoca disminución en la capacidad pulmonar, o sea, la cantidad de aire que tenemos en nuestros pulmones, microatelectasias, pérdida de la relación ventilación-perfusión también es el intercambio gaseoso, hipoxemia, bajo oxígeno en la sangre y dificultad de una tos efectiva. Eh, para la insuficiencia respiratoria se desarrolla en la mayoría de los casos de una forma lenta, pero sí puede variar. Y las alteraciones iniciales de la respiración se presentan durante el sueño. Por eso tan importante la explicación del sueño que les di anteriormente. Y va avanzando, progresando conforme a la enfermedad. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre la capacidad residual. La capacidad residual es el volumen de aire también que permanece en nuestros pulmones al final de la expiración. Este hay una caída por falta de tono en los músculos torácicos y por la distensibilidad de la pared torácica, la habilidad que tiene para expandirse. Y esto se ve afectado por una rigidez a nivel de tórax y en las articulaciones. La alteración de esto es lo mismo que ya expliqué, que puede deberse a la debilidad muscular o a las propiedades mecánicas de pulmones y pared de tórax. Y hay una disminución de los flujos máximos, o sea, de la inspiración y la expiración. De la inspiración y la expiración, perdón. Por menor fuerza y velocidad de reacción de los músculos y esto hace que se condicione la tos y haya, por consiguiente, un mal manejo de secreciones. Muy bien, las complicaciones pulmonares, las infecciones respiratorias virales provocan el 90% de las neumonías en pacientes con Duchenne, pero pueden prevenirse con la aplicación de alguna vacuna como neumococo o influenza anualmente.
Otras complicaciones son en el proceso de la tos, que si no hay una buena aclaramiento de las vías respiratorias, esto puede provocar atelectasias, como ya había comentado, y puede existir en ciertos lóbulos del pulmón, no necesariamente en el pulmón completo. Y el pulmón también se ve afectado por el grado de escoliosis. La capacidad muscular inspiratoria, o sea, la capacidad que tenemos para jalar aire se va deteriorando y aquí se pierde algo que llamamos suspiros, o sea, es jalar mucho aire y sacar, así. Y este es muy importante porque el suspiro nos ayuda a la producción del surfactante, que como recordemos es el que nos ayuda a que el pulmón no colapse y nos ayuda a la respiración. La disfunción de los músculos vulvares, hablando de los aquí de la laringe, hace que la glotis entra en un proceso en el que, si se acuerdan, era una hojita que cerraba la vía respiratoria. Hace que la glotis se vea deficiente, entonces que cuando comemos o tragamos algo, el líquido o la comida se pueda ir a las vías respiratorias y esto es muy grave, puede provocar broncoaspiración y neumonías, entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Al ver una disminución de la fuerza muscular de los músculos respiratorios, hay una tos inefectiva y una ventilación reducida, o sea, no hay un buen intercambio de gases, ni entra ni sale aire adecuadamente, provocando las alteraciones que ya conocemos y también insuficiencia respiratoria en el sueño y la vigilia. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad restrictiva, o sea, se caracteriza funcionalmente por una disminución variable de la distensibilidad pulmonar. No abre y cierra el pulmón, no se expande lo que se tiene que expandir, ni se retrae como se tiene que retraer, hablando también del tórax. Entonces, esto es muy importante porque puedes provocar algunas alteraciones en los pulmones, en la cavidad pleural, que es como la telita que hay entre el pulmón y el tórax. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y tenemos que vigilar la función respiratoria en los pacientes. Por ejemplo, el oxímetro, aquí está, que mide la cantidad de oxígeno en la sangre. Digo, ahora con el COVID también se puso, se dio a conocer más, gracias a Dios, para poder ver la cantidad de oxigenación que existe, porque tenemos que tener oxígeno en nuestra sangre y al disminuir es un riesgo alto. El espirómetro nos ayuda a medir cuánto aire sacamos. Nos ayuda también para la tos. Aquí está el espirómetro y el flujómetro, que es lo que mide el pico flujo de tos. Y como ya había comentado, para la efectividad de la tos, necesitamos las mediciones de cuánto aire metemos, cuánto aire sacamos, el pico flujo de tos y la capacidad vital. Hacer todo esto nos ayuda a prevenir hospitalizaciones y a reducir la incidencia de alteraciones respiratorias. Voy a hablar de la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar son servicios multidimensionales, o sea, son muchas personas las que entran en la rehabilitación para ayudar a los pacientes y a su familia, para que tengan un nivel individual de independencia lo máximo que se pueda. Muy bien. Nos ayuda a mantener la elasticidad del pulmón y de las paredes del tórax y ayuda a favorecer el crecimiento y a la higiene bronquial. Aquí algunos ejemplos de lo que se utiliza en la rehabilitación, algunas técnicas. Este es un chaleco percutor. Nos ayuda a movilizar las secreciones. Aquí literal vibra el chaleco, ¿no? El ambú que permite insuflar al paciente más aire. Y esta es la máquina de insuflación-exuflación o Coke Assist, o sea, nos ayuda a mejorar la tos. Reeducación del patrón respiratorio, enseñarle al paciente otra vez cómo respirar prácticamente, cómo es la manera correcta de respirar.
Ejercicios respiratorios, que es la respiración glosofaringea, también es una respiración muy interesante, hasta digno de otro estudio. Enseguida se las explico. Y movilización de la caja torácica. Muy bien. Para lograr una tos efectiva, la tos espontánea efectiva es la tos normal que todos tenemos, pero nosotros podemos ayudar al paciente al poner las dos manos una encima de otra, aquí como se ve en la imagen, arriba del epigastrio, como en la boca del estómago, abajo de las costillas, abajo del esternón, y aplicar una fuerza. No tiene que ser, no tiene que lastimar, no tiene que ser excesiva la fuerza, por lo mismo de la zona que estamos, pero cuando el paciente expira, nosotros ayudamos con esa fuerza y hacemos que saque más aire del que el paciente iba a sacar. Como si hiciéramos un trabajo del diafragma, un ejemplo. Em, Se recomienda mucho también el uso del ambú. El uso del ambú fue descrito por primera vez en 1968 en alteraciones respiratorias y vieron que era muy eficiente y que es barato comparado con otras situaciones y de fácil acceso. Y los objetivos de la ventilación es mantener la elasticidad y sacar secreciones. La tos asistida manual es lo que les acabo de explicar para ayudar. El ambú se usa antes de la tos asistida para meter todavía más aire y ayudarle a sacarlo. Voy a hablar un poco de la técnica de hiperinsuflación. Eh, Aquí está, vemos el ambú. Tiene partes y las partes, por ejemplo, las válvulas nos ayudan, por ejemplo, a el aire que tiene el ambú, limpiarlo y echarle al paciente aire enriquecido de oxígeno, ya limpio podría decirse. Imita el suspiro fisiológico. Si se acuerdan, el suspiro es muy importante para producir surfactante que ayuda a que no colapse el pulmón y a que ayude a la respiración. A esto se le llama la técnica de hiperinsuflación máxima, como les había comentado. En fisioterapia respiratoria hay tres técnicas muy comunes. Una es el drenaje postural, es acomodar al paciente de acuerdo a qué lóbulo del pulmón queremos drenar, sacar sustancias o drenar el pulmón. Por ejemplo, aquí está un ejemplo: ser boca abajo, acostado, de lado, sentado. El chaleco percutor también nos ayuda, por ejemplo, en la vibración. Si no contamos con un chaleco, porque muchas veces son de alto costo, no son comunes de encontrar, los fisioterapeutas usamos una técnica de vibración manual. Consiste en poner la mano en C y generar una contracción isométrica de los músculos esta es para la vibración. Era isométrica de los músculos de el antebrazo y la muñeca. La verdad es complicada, pero sí es muy efectiva. Generas una vibración a cierta intensidad. Haces que se movilicen la, flemas o sustancias que hay en el pulmón, y también existe la percusión, también es golpear un poco. Muy tolerable, nada muy fuerte, y es en forma de C, por el hueco que produce la formita de la mano. La respiración glosofaringea también es muy interesante porque no se necesita mucha fuerza muscular para producirla y metes mucha cantidad de aire. Se ha comprobado que es muy eficiente. La doctora con la que trabajé en la tesis le gustaba mucho esa técnica porque la usaba mucho con sus pacientes. Entonces decía que no necesitan mucha fuerza muscular y generas mucha flujo de aire hacia el interior. Es como si fuera una respiración como de sapito, se le llama hasta de sapo porque es como si dieras pequeños tragos, así como... Entonces, eso te jala mucho aire, aunque parece que no, pero también es una respiración muy eficiente. Muy bien, voy a hablar ahora sí de nuestro estudio. Es muy interesante los datos que encontramos.
En el estudio se ingresaron 17 pacientes de la Asociación de Distrofia Muscular de Occidente en el periodo de mayo a septiembre del 2012. Nuestros criterios de inclusión tenían que ser varones, pacientes con diagnóstico de distrofia muscular de Duchenne ya bien diagnosticados, sin infecciones de vías respiratorias, sin otra enfermedad concomitante, o sea, que tuvieran otra enfermedad que pudiera alterar el resultado. Un pico flujo de tos menor a 270. Recordemos que el pico flujo de tos entre 160 y 270 está disminuido. Entonces tenía que ser menos de 270. Y consentimiento informado del paciente y de padres o tutores porque algunos eran menores de edad. Muy bien. Se realizó en la asociación de los 17 pacientes que seleccionamos, solo 11 cumplieron el criterio de inclusión, cumplieron todos los criterios. Adquirimos los resultados de manera individual, realizada en una sola sesión. Se tomaron 3 muestras. La investigación consistió en 2 tomas realizadas, o sea, una basal sin ambú y otra con ambú. En la medición del pico flujo de tos basal, se le pidió al paciente, todos nuestros pacientes ya estaban en silla de ruedas, entonces están sentados y se les pidió que estuvieran lo más rectos posible y bien alineada su columna y su eh, cabeza bien alineada para abrir la vía aérea. Entonces les pedimos que metieran aire, lo aguantaran y luego lo soltaran y nosotros poníamos el flujómetro. Enseguida le enseñamos, aquí está la foto. Poníamos el flujómetro adaptado a una mascarilla para que fuera más fácil y tosían y tomábamos la medición. Es como una regla, se mueve el indicador. Entonces tosían. La siguiente medición era con el ambú. Se pedía igual que el paciente estuviera lo más recto, con las vías aéreas abiertas y nosotros insuflábamos con el ambú, metíamos aire. Aquí está un ejemplo, metíamos el aire con adaptado a una mascarilla, le pedíamos que sostuviera el aire y después le poníamos el flujómetro y lo soltaba, tosía. Nosotros apoyábamos un poco haciendo como la tos asistida para sacar también más aire. Y ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos. Aquí están las mediciones, pero ahorita les voy a enseñar una tabla comparativa para que sea más claro. Aquí están de 1 a 11, los 11 pacientes. Entonces, también hicimos un análisis estadístico para ver si nuestro estudio era provechoso, o sea, que si hayamos sacado un buen resultado. Y ahorita les enseño las gráficas. Les voy a presentar los resultados y vimos que sin excepción, o sea, el 100% de los pacientes mostraron un aumento del pico flujo de tos con la hiperinsuflación con ambú. Aquí están. Aquí está la tabla comparativa, si gustan verla. En la primer columna, que es esta, es sin ambú, basal. Aquí están, 160 litros por minuto, 210, o sea, si se fijan, todo es menor de 260, como habíamos dicho. Aquí están unos más altos que otros. Ahora con ambú, todas aumentaron. Si se fijan la comparación, todas aumentaron, todas. Unos más que otros. Si se fijan, aumentaron más hasta los que tienen menos pico flujo. Y aquí está la gráfica que sí subió. Esto es un análisis estadístico. Disculpen las fotos, pero era directo como de la tesis y quería que se viera como lo más claro posible. Y aceptamos la hipótesis 1. O sea, sí hubo un cambio notorio en el pico flujo de tos al usar el ambú. Después también quisimos irnos un poco más allá y hacer una comparación. Dividimos la muestra a los pacientes en 2 grupos. Unos de 10, nuestro paciente menor era de 10 años, entonces se hizo de 10 años a 16 y otro grupo de 16, mayores de 16 años.
El primer grupo eran 6 pacientes de 10 a 16 años y el grupo 2, 5 pacientes mayores de 16 años. Y les muestro los resultados. Aquí está la tabla comparativa y la diferencia que hubo entre ellos. Aquí está, con las edades. Aquí no está separado, pero gráficamente la línea más clara es la de los pacientes mayores de 16 años. Entonces, en ellos fue mayor el aumento del pico flujo de tos y la negra es de los menores de 16, de entre 10 y 16 años. Y aquí está también la comparativa. Subió más, o será más bajo el pico flujo de tos y subió más, hubo más diferencia. Esto se puede deber a que pacientes mayores de 16 años que atendimos ya tenían una debilidad muscular mayor. Entonces les sirvió más, podría decirse, pero también nos mostró la importancia de recibir terapia respiratoria desde edades tempranas. Por eso se recomienda hacerlo siempre. Y bueno, ya en conclusión y recomendación, de acuerdo a lo que nosotros vimos en el estudio, los pacientes con distrofia muscular de Duchenne cursan con una debilidad muscular afectando la mecánica ventilatoria, o sea, la respiración en general. Y esto deriva en una tos débil que por lo que se les debe prescribir técnicas de hiperinsuflación manual con ambú para incrementar la distensibilidad del pulmón y la caja torácica, aumentando el pico de tos para que exista una tos efectiva y nos ayuda a la removilización, perdón, de secreciones del árbol bronquial. Mm, Nuestros pacientes refirieron que mostraron mejoría después de realizar la técnica, sentían una mejor respiración y eso que no sé, ellos sí recibían fisioterapia, pero con esto comprobamos lo importante que es la terapia respiratoria en estos pacientes, porque si sintieron una mejoría en esas pocas horas de prueba, entonces imagínense la mejoría que pueden mostrar ya siendo algo recurrente. También sacamos por conclusión que el ambú es un método muy fácil de adquirir, mucho más barato que otras máquinas, como la máquina de tos o el chaleco vibrador. Entonces, esto nos enseña que es muy importante, debería ser más estudiado la rehabilitación pulmonar, porque hay mucho campo de dónde ayudar a nuestros pacientes. Por eso también concluimos que la muestra fue pequeña, que aunque la enfermedad es poco frecuente, de todos modos fue una muestra pequeña y sí estaría bien seguir trabajando y seguir sacando información sobre algo tan importante como es la terapia respiratoria en muchas de las enfermedades, pero enfocándonos en Duchenne es una diferencia enorme entre los pacientes que reciben terapia respiratoria y los que la tienen un poco más difícil. Y en conclusión, logramos demostrar que el uso del Ambús aumenta el pico flujo de tos y eso nos puede ayudar a prevenir muchas complicaciones futuras. Y gracias. Wow, yo estoy con la boca abierta aquí. Yo estoy anonadada. Tengo un montón de preguntas. Hay Ay, muchas que ya claro. las contestaste sobre la marcha que hicieron cuando inició. Pero es Sí, súper interesante ver cómo esto que yo no sabía que existía, porque yo soy de República Dominicana, vivo en sí, República Dominicana, y aquí eso de la terapia respiratoria es básicamente como un poquito tabú en sí, Duchenne porque los mismos médicos no conocen sobre la condición y los terapeutas por ende tampoco. Entonces, sí, se me hace súper interesante que una herramienta que ya yo la busqué en Amazon, es sí, económica, eh, sí, puede literalmente extenderle la calidad de vida a nuestros niños. sí. Entonces, lo que yo quería preguntar y que también alguien más lo preguntó en uno de los grupos, ¿esto lo podemos usar nosotros como padres en nuestros niños para darle la terapia o necesita ser utilizado por un especialista en una sesión más profesional? Sí se puede enseñar a los padres a usarlo. Sí. Perdón, quería preguntar, entonces ya no estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, todavía veo. Todavía, ¿verdad? Ok, déjame salir. Creo Ya. que.
Ajá, Perdón, para ya poderme ver. Ya. sí, tranquilo, tranquilo, sí. Sí, nosotros cuando realizamos el estudio a muchos padres les interesó y les enseñamos a usarlo. Digo, a lo mejor nosotros podemos usar otro tipo de técnicas Claro, más especialistas, pero en casa, nosotros como fisioterapeutas siempre les dejamos trabajo en casa herramientas, claro. porque se tiene que ser Yo, todos un equipo. Entonces, sí les enseñamos a los pacientes. Es muy fácil de aprender a usar, no requiere gran cosa. Entonces, por eso la doctora que nos ayudó a la tesis, que nos es muy, muy, muy buena, se encuentra en Guadalajara. Ella está en el área de terapia respiratoria en el Teletón y también trabaja con sus pacientes particulares y se ha metido mucho en la terapia respiratoria. Entonces, para ella el ambú y también, como les comento, la respiración glosofaringea era muy importante para ella porque es algo muy fácil de aprender para los papás y los pacientes y algo muy fácil de usar. Entonces, sí, siempre nos incentivó a investigar más sobre el tema y la verdad, para realizar la tesis fue complicado encontrar información sobre el tema. Digo, no wow, puse mi bibliografía, pero pues era enorme, no la podía poner, pero sí fue complicado encontrar mucha información está en inglés volviendo a retomar cosas o nuevos estudios que he intentado investigar, hay poca información, entonces sí siento que es un tema bastante importante que todos deberíamos de conocer. wow, buenísimo. Yo te digo, estoy anonadada con esto. Uno a veces complicándose y uno tiene una herramienta Sí, tan fácil. Tengo varias sí, preguntas aquí en el chat. sí, claro. Aquí vamos a comenzar. Déjame ver. El BIPAP dice, preguntan si no es mejor. El BIPAP creo que es el de la vibración. Sí, sí, Pregunta que cuál es mejor y que si se hace el de la tos, el que estás mencionando, ajá. si se puede usar el BIPAP para que duerma también. Sí, también digo, el BIPAP es muy bueno, pero también a Se tiene veces no es tan acceso, accesible. ok, pero si Ajá. se tiene acceso, es mejor el Sí. BIPAP. Tienen resultados muy similares, ¿eh? Muy, muy similares. Si tienen acceso a él, está perfecto que lo tengan. Acá también se busca una alternativa más, barata, podría decir, o más accesible para todos los pacientes. El BIPAP es muy bueno. La doctora con la que nos apoyamos también hablaba maravillas del BIPAP. Si tienen acceso a él, es buenísimo. Se podría usar en combinación, pero mostró resultados muy similares el uso del ambú al BiPAP, la verdad. Ok. Preguntan también cuál es la mejor terapia respiratoria. Al fin, en conclusión, todas. Todas en conjunto, todas se tienen que realizar. El drenaje postural, por ejemplo, es cuando ya se escucha que te está muy. Cargado, Sí, sí. muy cargado. Entonces, para liberarlo y que eso no se haga una neumonía o algo más grave, ¿no? Pero se tienen que usar todas en conjunto. Todas. O sea, todas las técnicas, la vibración. Cuando yo hago terapia respiratoria es vibración, percusión y drenaje en caso de que exista algún. Claro. También ayudar a fortalecer los músculos respiratorios. Ayuda. La verdad, la terapia respiratoria tiene que ser toda en conjunto. Todo. Es un circuito, un círculo. Sí. Preguntan que yo creo que lo respondiste, pero igual, ¿se puede hacer algún examen para saber si están bien los pulmones y cómo se llamaría ese examen? Aquí nos concentramos para medir la eficacia de la tos. En la eficacia de la tos se usa el aparatito, el flujómetro. Ujú. Si es, a lo mejor ese se puede comprar también. Tampoco es tan fácil de conseguir el flujómetro. No, Cuando yo hice el estudio me costó mucho trabajo encontrarlo. Se podrá comprar, pero ahí sí mejor un especialista que te ayude a realizar los estudios pertinentes para medir el pico flujo de tos. Es el flujómetro o también hay médicos que ya tienen otras técnicas para medirlo. Nosotros utilizamos eso porque era algo como más fácil o que fuera más fácil
de ver y que los papás también se vieran cómo se mide, vieran las diferencias, o sea, como para que también fuera más accesible para las familias y los papás sin tanto término médico o estudios difíciles. También ese flujómetro, yo soy asmática y mi neumólogo, por lo menos aquí en República Dominicana, a veces los mismos laboratorios le dan de Sí, muestra como regalito y sí, esos, ellos a veces los regalan. A mí me tocó que me regalaron uno, el mío se me rompió, pero en su sí, momento, que fui en una de esas crisis de asma, me lo regalaron para yo sí, determinar qué tan mal yo estaba, a ver si ameritaba ir o no a una sala de emergencia. sí, Porque eso claro. ayuda, no es para que tú te diagnostiques ni te se pongan a inventar No, solos, pero es para tú medir qué tan urgente es la situación para a ir o no a emergencia o de sí, hacer una consulta también. Y eso funciona. O sea, que eso lo pueden conversar con su neumólogo en caso de que, sí, ¿cómo se llama eso? No lo consigan tan fácil en las farmacias porque tampoco son baratos. El mío era no, manual, no era digital. Era sí, manual, bien rudimentario, pero me daba una idea de la gravedad y a veces me tocó tener que ir a sala de emergencias. sí, O sea sí, que eso ayuda. sí, sí. Sí, también me preguntan qué tan importante es la nutrición en base a las fibras y proteínas en la parte respiratoria, si existe alguna conexión entre la alimentación y el tema respiratorio. Como hablé, que sí haya lo menos que se pueda de acumulación de grasa. Y también Por el lo mismo de que están mucho tiempo en reposo, hay Ujú. una mayor acumulación de grasa, perdón. También se da que ya en etapas avanzadas, por lo mismo de problemas de deglución, tengan una disminución. Entonces, sí, lo más que se pueda tener un equilibrio en la alimentación y promover a que las fibras musculares que existen estén fuertes. Porque, como sabemos, la nutrición también se basa en que tengas una buena masa muscular. Entonces, es mantener la masa muscular adecuada, porque la masa muscular nos sirve a todos para respirar, para levantarte, para vivir. A veces no nos damos cuenta qué tan importante es mantener la masa muscular. Entonces, lo más que se pueda en pacientes, digo, es una enfermedad que va a provocar debilidad muscular, obviamente, pero lo más que se pueda mantener la masa muscular. En eso también se refiere enfocado a la nutrición. Digo, no mantenerlos a dieta, pero sí digo, no soy experta en tema de nutrición, pero sí una dieta rica en proteína que te ayude a que el músculo que tengas lo tengas fuerte y bien. Con eso se relaciona con la nutrición, porque necesitamos masa muscular para cualquier cosa en nuestra vida y para la respiración es esencial. A veces no nos damos cuenta que tan importante es para cuestiones vitales. Entonces, Sí. mantener una alimentación balanceada, evitar que haya una acumulación de grasa con ejercicio aeróbico, como había dicho, nada muy fuerte, y promover a que haya una buena masa muscular con alimentación a base de proteína. Sí, así mismo, tal cual me dijo la neuróloga de mis hijos esta semana cuando los llevé. Sí, O sea, sí, literalmente eso, eh, sí, casi literal. Una sí. última pregunta, ¿cuál es la mejor manera de dormir? ¿Qué posición recomiendas? Me imagino que habrá un tema según la edad y la condición, pero Sí, depende mucho también de la etapa del paciente, pero muchas veces se recomienda que esté un poco sentada. elevado, como en Sentada. Trendelenburg, así se llama, que es como en cuchilla, pero no sentado totalmente, Sentado, sino con un algunos poco, rincones que le hagan que no esté sí, plano. que no Esa, esté plano, como expliqué en las alteraciones del sueño, estar totalmente plano hace que nos cueste más trabajo respirar, hasta personas sin enfermedades nos cuesta trabajo estar totalmente, mucha gente ronca estando boca arriba. Entonces, se recomienda estar de lado también, pero en pacientes que ya tienen también temas de secreciones, sí. estar un poco elevados, un poco, no nada exagerado. Ok, buenísimo. Doctora, gracias. Para No, nosotros ha sido un placer enorme. Yo estoy ay, qué anotando bueno, todo para googlear todo ahora como buena madre de claro. pacientes.
y también ver cómo eso lo podemos aplicar en cada uno de los países de donde estamos, preguntarle a nuestros especialistas que nos orienten y nos indiquen dónde adquirir las herramientas que la doctora nos mencionó aquí, porque uno tiene que aprender y educarnos ¿verdad? Uno también poner de su parte para la mejoría de sus chicos. Entonces, ¿dónde podemos encontrarla usted en redes sociales? ¿Cómo podemos acceder a usted a través de las redes? Sí, en sí ahorita no tengo una red social o La sea, carrera. como del trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero pues pueden acceder a mí para cualquier duda o comentario, si quieren saber información por mi red social normal, estoy como Marta Rodríguez. Si quieres, te puedo pasar cómo estoy, porque digo, van a aparecer cientos de Marta Rodríguez también. O hasta podría pasarte mi número de teléfono por si alguien quiere una duda o tiene inquietud en algo, te podría ayudar. Claro que sí. Y también recordarles que esto va para YouTube y en la descripción podemos dejar la información de contacto, su email y la información de cómo contactar a la doctora eh, a través de los medios que nos proporcione. Les recuerdo que pueden contactarnos también a nosotros a través de redes sociales, @ de Acari Foundation. Pueden escribirnos un correo con cualquier duda para ella o dudas en general, info@deacarifoundation.org. También nuestro sitio web, tenemos un montón de información de valor en español y gratuita en la fundacionacari.org. Pueden escribirnos a través de WhatsApp en horario de oficina de lunes a viernes de 9 a 6 hora central en el 1210-630-5451. Gracias, Marta. De verdad ha sido todo un placer aprender demasiado contigo hoy. Nos has Ay, qué iluminado bueno. a mí, no solamente a mí, sino a toda nuestra comunidad de familias Duchenne y esperamos verte de nuevo por aquí. Ay, muchas gracias. Para mí también fue un placer hablar de un tema tan importante. Así es, así es. Gracias, gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego.